Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Yo me siento muy contenta de tener en esta oportunidad a dos invitados de mi afecto, que son la licenciada Daniela Tovar, quien es la presidenta de la Fundación Iván Tovar, y a Yuri Ruiz, quien es amigo y comisario de la muestra Bocetos de la Familia. Dos exposiciones que van a tratar de celebrar, de conmemorar el 80 aniversario del nacimiento de Iván Tovar. Y eso va a dar al pueblo dominicano el conocimiento de este esteta que es la figura universal más preponderante del arte dominicano. Esto y más después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, Daniela Tovar. Es un placer para Opinión Pública tenerte aquí como la hija de mi amigo entrañable que hoy está detrás de ese vidrio, pero que lo tengo tan cerca del corazón a través de ti. Claro. Me gustaría que nos dijera qué ha representado para la fundación que tú presides estas dos exposiciones, Bocetos de la Familia y la exposición inversiva, que aglutinó a gran parte del coleccionismo, de gran parte de la dirigencia de la República Dominicana, puesta para honrar a tu padre. Para nosotros es de mucho orgullo ya poder iniciar todas estas actividades, ya celebrando él hubiese cumplido el pasado 28, 80 años. Y para nosotros es muy importante que todo el mundo conozca su legado. O sea, no solamente decir, él cumple 80 años y ya, sino mantenerlo siempre vivo y que todas las generaciones siguientes y todos los jóvenes, sobre todo, puedan conocer esa parte y puedan sentirse orgullosos, al igual que nosotros, de este pintor a nivel mundial, que muchas personas no lo saben, que es de aquí, de San Francisco de Macorís. Muchas personas creen que quizás él era francés, que se vivió en Francia, y él vino a su país de vuelta y sembró frutos aquí, y tenía su familia y su casa y todo aquí, o sea que es un orgullo de nuestra tierra y debemos preservar y mantener siempre vivo su arte. Y es tan vivo eso que tú dices, porque teniendo la trascendencia que logró en Francia, que es el primer mercado del arte mundial, ¿cómo vino a República Dominicana Iván? Porque esa era su tierra y aquí quería sembrar y sembrarte a ti como su hija. Me gustaría que me dijera cómo fue esa transferencia tuya con ese hombre tan metódico, tan disciplinado. ¿Cómo fue esa transferencia como hija? Por ejemplo, él siempre, por ejemplo, a la hora del almuerzo, yo podía, por ejemplo, estar en el colegio y él siempre me decía, mira, que tú vas a llegar a tal hora, que tú vas a comer. Y él me hacía, o sea, él cocinaba siempre en la cena, dime que te ayudo, si yo tenía algún trabajo del colegio, que involucrara algo manual, él siempre me pedía si yo quería que me ayudara, si yo quería algo, o sea, siempre, ven, vamos a ver una película, o sea, siempre mantuvo esa conexión conmigo. Pero obviamente yo respetaba mucho sus tiempos de trabajo, su metodología para hacer las cosas y estaba muy concentrado en algo. Pero, por ejemplo, en momentos él siempre me llevaba al taller, íbamos caminando, él me daba algo, me decía, ponte a colorear, y él se ponía a hacer otra cosa. Vamos a beber un café, siempre esa plática, siempre acompañado de un café, él siempre con su vino, con café, pero siempre teníamos esos paseos en familia súper tranquilos y como relajados, nada de como esa tensión, vamos a decir, ya como cuando bajaba el sol, siempre decía, vamos para que baje el sol, para hacer eso.
O sea que fue un padre a tiempo completo contigo. Sí, sí, en eso, Y desde el punto de vista poético, ¿qué te dejó? Porque la transferencia de la poesía de Iván se encuentra en su pintura. ¿Qué sí, dejó en ti? yo creo que mi hija, su nieta, y Valentina Ivana, fue que heredó todo eso de él y de mi No me mamá. digas. Porque Valentina pinta mucho y le gusta pintar. Y va cantando y narrando y haciendo O historias sea, a medida heredó. que pinta. Y desde chiquita ella siempre me pide, aquí por ejemplo, yo siempre tengo hojas y siempre viene a colorear, y si ve un lapicero mal puesto, no se puede dejar papel importante por ningún lado, porque si encuentra un papel mal puesto, va a tener un grabado de Valentina. Bueno, en 14 años fue Iván a la escuela de Bellas Artes. Ojalá que Sí, Valentina vaya más claro temprano y que sí, dé no, curso a lo que heredó de su abuelo. Valentina tiene mucho esa área, esa parte del arte y las paredes y todo. Y papi en sus últimos momentos siempre me decía, le compraste sus pinceles, les compraste su pintura, déjala que pinte las paredes, eso no pasa nada, déjala. Siempre o sea, me dijo, déjala que se exprese como ella sienta expresarse. Y más en pandemia, que fue más difícil con todo el encierro. Me decía, déjala Claro, que se exprese. ya. Daniela, el que vimos, lo que vimos en la exposición Boceto de la Familia, vimos a un Iván diferente, pero vimos además que esa fue la ruta que él trazó de su obra y que a través de esa exposición podemos llevar el rastro de esa playa de obra que dejó Iván y que Sí, fue la transferencia de esos bocetos a las claro. obras. ¿Cómo Esa tú es la ves esa idea. transferencia? La idea es que todo el mundo pueda visitar ambas exposiciones simultáneamente, o sea, puedan organizarse, vamos a decir en el sentido de que, bueno, en vez de ir 2 ocasiones, pueden ir en un solo día, comprar sus boletos allá mismo o por la página de internet. Y la de bocetos es abierta al público, no tiene costo y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. O sea que la persona pueden organizarse y decir, ok, primero vamos aquí, después vamos allí, para que puedan ver como todo completo. Y también hay un material audiovisual dentro de la exposición y otros materiales para que puedan tener como el universo completo de mi papá, ya vamos a decir, descrito ahí en imágenes y todo. Muy bien, mira, yo creo que esa es una parte humana de que tú estás escribiendo en esta entrevista breve. Me gustaría tener mucho tiempo para que me dijera todo lo intríngulis, cómo fue ese Iván que traspasó su obra a esa hija que fue como esa transferencia humana y afectiva. Pero quiero que tú me digas algo que siempre vi en Iván, el agradecimiento. Cuando lo conocí siempre mencionaba a José Piller, Sí, que es lo conoció, su que fue que le escribió la primera crítica de su primera catanto y fue que dio a conocer la obra de Iván, que se le sí, dio toda en la primera claro. exposición. ¿Cómo tú ves a Iván como ese ser agradecido con los demás? Pues, es sumamente, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, ayudaba en algo, él siempre decía muchas gracias. O sea, él siempre era muy educado y muy atento con las personas. Y siempre tenía, por ejemplo, un detalle a alguien, o si se acordaba de alguien, decía, o si, por ejemplo, si él iba de viaje, él siempre decía, mira, Daniela, me acordé de ti, me acordé de tu mamá, les traje esto. Y siempre tenía como esos detalles. Y siempre le gustaba como él buscar esos detalles, no como que otra persona lo buscara, sino que él siempre decía como que, mira. Y siempre decía, ven, que te traje esto. O sea, por ejemplo, si él iba al supermercado, por ejemplo, algo tan simple como ir al supermercado, él llegaba a la casa y me traía algo, mira, fue al super, te traje un chocolate. Algo tan simple como eso, pero como que él tenía la atención de Pero que la tener un simpleza de detalle. los detalles es la transferencia del amor. Claro que ¿No sí, es así? entonces eso sí, yo siempre lo vi en él, o sea, de cualquier persona que estuviese en su vida, siempre él tenía mucho agradecimiento, o sea, no importa qué tan, vamos a decir, qué tan cercano sea o qué tan lejano, siempre él tenía
detalles que si con los vecinos, que si, por ejemplo, en Jarabacoa él tenía un vecino que era americano y le gustaba comer pollo frito de Kentucky, por ejemplo. Entonces él le llevaba un cambumbo porque el señor le pedía que por favor, que cuando él bajara y subiera, que por favor le llevara. Y él me decía, no, tengo que ir a pararme primero a comprarle a ese señor como que yo ese favor. O sea, él era muy, muy agradecido y muy atento con las personas. Tú sabes que yo me enfermé gravemente y Yuri se lo dijo, fue en el 14, y él vino de Jarabacoa a ver a mi casa. Y yo me sorprendí muchísimo. Yo lo publiqué en Facebook y Mariloli de Sevenido me puso, Sí, ¿y cómo tú lograste esto? Digo, yo no lo logré, él fue que dijo que quería sí, visitarme. Eso es, Iván, eso es lo que yo quiero que el público que no está viendo claro. reconozca en ese Iván que a veces era muy detallista, pero al mismo tiempo callado, pero Sí. era porque no conocía a la persona, pero de que Claro, tú ya cuando le entrabas en entraba su en mundo, confianza, claro, ya cuando cuando tú ya entrabas tenía en su, cercanía, ya. claro que sí. Y otra faceta de Iván que me gustaba mucho cuando lo visitaba con mi pareja y José Ramírez Conde, era, los dos tenían un humor negro Sí, y se reían mucho de ellos mismos. claro que sí. Se reía mucho de ellos mismos. Y una parte que él decía que no le importaban mucho los críticos, le gustaba más que, por ejemplo, que Conde le dijera que, que estaba mal en una obra que él estaba haciendo o que le gustaría esto. Eso le gustaba más que un crítico que estaba fuera de la obra le dijera. Sí, ¿Qué recuerdas tú de esto? papi no le gustaba mucho, vamos a decir, esas actividades, ese nivel de socialidad, de periódico, nada de eso. Él era muy centrado en su cotidianidad, él era muy sencillo, que eso sí se destaca mucho en él. Entonces, él prefería tener, por ejemplo, la opinión de mí, de mi mamá o de alguien más cercano, que tal vez de otra persona externa que no lo conoce, que para él no es como algo importante si no lo ha tratado o no le tenga aprecio, porque siempre es más importante tener esas críticas de alguien que tú tenga aprecio, que de una persona externa, vamos a decir así. Mira, pero me imagino que estas dos espléndidas exposiciones van a tener relevo de otras actividades de la fundación. Me gustaría que me hablara de esto. Hasta ahora solamente tenemos esas dos actividades en agenda. Ya más adelante vamos a seguir anunciando otras actividades, pero la idea es que todo el público pueda visitarlas y disfrutarlas, porque ambas son exposiciones totalmente diferentes. Una es más moderna, más 3D, la otra es más convencional, pero al ser más tradicional te lleva más como al inicio, a como realmente a ese inicio de todo, y ya luego la grandeza, la perfección, todo aquello. Igual en los bocetos se ve mucha perfección, todas las medidas que él tomaba para cualquier detallito, para el saber qué color va, en qué dimensión, qué ángulo y todo eso. Pero define cómo tú viste esa exposición donde gran parte de las personas importantes del país se ha culminado para ver la exposición inmersiva. ¿Cómo fue como presidenta de la fundación Para como ella? nosotros fue de un gran agradecimiento de todas esas personas, sabiendo que es lunes, que el tránsito, que la zona colonial, y todas esas personas llegaron puntual, se mantuvieron con nosotros todo ese tiempo hasta el final. Eso es de algo de mucho agradecimiento y que te puedan decir que felicidades, estamos súper orgullosos de ustedes, nosotros no sabíamos la grandeza de Iván, pero no sabíamos lo impresionante, cómo se iba a lograr, porque muchas personas tal vez pensaban que era algo más sencillo, y cuando vieron todo esto se impresionaron bastante, y esa es la idea, que todo el mundo salga con otra visión de todo. Pero ¿sabe qué yo pienso? Que esto da bien para que el coleccionismo dominicano haga un museo para Iván, porque ¿cómo es posible que Iván, el pintor más trascendente del país y que debe ser marca país, no tenga un museo? ¿Qué tú crees de esta percepción mía?
Sí, lo que pasa es que vamos, como bien dijo, dijo el señor Héctor José el lunes, eh, el país tiene una deuda y entonces estamos empezando a pagar esa deuda con todo este tipo de actividades y este tipo de difusión. Para finalizar, Daniela, ¿cómo tú definirías a tu padre? Mi papá Una era un hombre, reflexión que tú le dejas al público televidente. mi papá era un hombre extremadamente trabajador y todo ese trabajo se puede visualizar en su arte, en su trabajo, desde cómo él escribía hasta cómo él pintaba o cómo él esculpía, porque también él era escultor y creaba objetos. Y ver todo ese empeño y todo ese trabajo y toda esa perfección es muy interesante, porque ahora mismo las generaciones de ahora solamente quieren las cosas instantáneas, lo digital, lo rápido, pero en ese arduo trabajo ya la gente no quiere pasar trabajo, pasar las cosas. Pero es eso, es de fomentar el trabajo duro y que las cosas se logran si se trabajan desde dentro y se trabajan duro. Y para finalizar, ¿cómo fue esa Daniela chiquita, joven, niña, criarse con dos seres tan mediáticos y tan, tan personales y tan famosos? ¿Cómo fue ese universo para ti? Yo realmente los amo y los adoro a mis padres. Nunca, siempre me sentí muy amada, muy protegida y muy querida por ellos. O sea, muchas personas tal vez pensaban como que no. Yo siempre andaba con ellos para arriba y para abajo, para donde fueran. Y los apoyaba en todo lo que podía, los ayudaba en todo. Y todavía lo sigo haciendo ahora con la fundación y lo sigo haciendo con mi mamá desde el Teatro Mandrágora y todo lo que ella haga, hasta cualquier cosa simple que ella haga, yo estoy ahí siempre para apoyarla. Y muchas personas pueden decir también, bueno, no, porque yo me imagino que es difícil. No, todo lo contrario, yo siempre tuve ese apoyo de ellos y todo ese amor que yo recibí de ellos, o sea, no tiene comparación. Bueno, Daniela, la verdad que yo estoy conmovida y al mismo tiempo sorprendida porque te veía un poquito cada vez que veía en las exposiciones tu modosita, pero te has expresado muy bien y abierto al público cómo es tu padre, y eso es muy importante para el conocimiento de lo que fue en vida Iván Tobar, Claro, y que seguirá siempre, siempre. siempre, porque los grandes muertos no mueren nunca, No, se quedan imantados en lo que los amamos. claro que sí. Así Gracias mismo. por estar aquí. Gracias a Dios ustedes. te bendiga. Amén, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy abrimos las puertas de la selección de dibujos del artista titulado Bocetos de la Familia. Para el Museo de las Casas Reales es un orgullo aperturando esta bellísima exposición, los bocetos que tenemos aquí hoy del maestro Tobar, sino su natalicio también. Hoy en este día tan especial, estamos muy contentos de poder contar con la presencia de todos ustedes y poder con mucho orgullo difundir y promover con esta actividad y otras que vienen de camino la trayectoria y el legado de mi padre. Que estos bocetos formaron parte del trabajo de su obra hasta sus últimos días, pasando esto como parte del legado de su familia.
Qué momento tan significativo este. Siento que estamos ante un gran inicio, soñado hace años, de proyectar a nuestros artistas visuales, y qué gran satisfacción para mí ser parte de este acontecimiento cultural que nos sugiere que en algún sentido estamos haciendo historia. El artista vive para ser patrimonio cultural. ¿Y qué estamos celebrando hoy? Probablemente al más grande artista en la historia de las bellas artes de nuestro país, al más trascendente, al más universal. El hombre más cotizado en la plástica dominicana. Un hombre con una trayectoria espectacular. Historia inspiradora que debe servir de estímulo a los jóvenes de nuestro país. Para todos los jóvenes que incursionan en el arte en la República Dominicana, Iván es un referente. Para mí es el surrealista más importante. Un artista único, era un trabajador incansable. Tenemos que tener mucho orgullo de tener este hombre de mundo que decide reintegrarse de nuevo a esta pequeña isla. Él impregnaba a su obra lo que yo llamo la excelencia. La obra de Iván al día de hoy es la más internacional de todos los artistas dominicanos. Cualquier libro serio de surrealismo del mundo tiene que mencionar al dominicano de San Francisco de Macorís, Iván Tovar. Podemos decir que hoy en día es nuestro mayor artista. Mismo, vamos a decir, y se convierte Santo Domingo en una atención internacional mundial del arte ya. ¿De qué manera se puede decir que puede incidir también en sentido general para los demás artistas? Bueno, realmente debe ser el ejemplo para los demás artistas a trabajar como lo hizo Iván Tovar. Es decir, que este reconocimiento al que asistimos hoy no es fruto de un día, sino de muchas décadas de trabajo permanente y de mucho estudio. Entonces, señalar el rol del mecenazgo, porque si un mecenazgo como el de la familia Risset-Suet, que está auspiciando esta actividad, esto no hubiera sido posible. Pero es también una realidad que cada vez más grandes coleccionistas y empresarios están entrando a lo que es el coleccionismo en apoyo a la producción y a la difusión del arte dominicano. Buenas tardes, Yuri Ruiz. Gracias por estar una vez más en Opinión Pública. Ahora, para hablar de algo que nos comunica a los dos, de Iván Tovar, que cumpliría el 28 de marzo 80 años. Y es una fecha para conmemorar que tenemos el principal pintor dominicano de proyección internacional. Y con estas dos exposiciones, Bocetos de la Familia y la exposición inmersiva, conmemoramos lo que fue en vida Iván Tovar y su trascendencia en el surrealismo
internacional. Me gustaría que nos hablara primeramente cómo fue tu trabajo como comisario de la exposición Bocetos de la Familia. Sí, buenas tardes, Virginia, y a ti y a todos los televidentes. Muchas gracias. Prácticamente hacen un toque de queda cuando tu programa sale al aire. Gracias, mi amor. La exposición Bosquejo de la Familia nace producto de un interés tanto de la familia como de quien les habla, de que se conociera el proceso que utilizaba Iván para realizar sus obras, que no eran producto de la improvisación, sino que eran productos de estudio que él realizaba antes de él plasmar en sus lienzos las mismas a través del óleo, que era la técnica que él utilizaba en los lienzos en sus obras. Yo creo que esa amistad tuya, Iván, viene bien a esa disciplina que los dos tenían y que eso lo conectó en esa amistad que duró hasta su muerte. Me gustaría que tú nos dijeras cómo viste al ser humano, cómo viste al ser, ese ser que se desdoblaba en el surrealismo, pero cuando tú lo tratabas, era un ser exquisito y no amargo, como él dijo en una de sus poemas. Sí, Iván era una persona muy introvertida en cuanto al público se refiere, pero ya en el plano íntimo con su familia y con sus amigos, a los que él consideraba verdaderamente sus amigos, era una persona muy extrovertida, y era una persona sincera, era una persona solidaria con los amigos. A veces se desprendía de obras que yo veía como a personas que eran amigas de él le regalaba obras. También era caritativo y así era su personalidad. Iván era una persona que cuando compartía con sus amigos, que tú lo sabes, que él te consideró siempre una amiga, Iván sonreía mucho y le gustaba bromear también. Yo tengo una fotografía que la voy a poner ahora para que eso que tú estás diciendo, él se explayaba cuando le gustaba y sabe que le gustaba también cocinar y le gustaba mucho los mariscos. Claro. Cuando iba a mi casa y compartimos con José Ramírez Conde, él me mandaba, ¿por qué no te hace una gamba o algo de marisco? Le gustaba mucho. ¿Era así? ¿Siguió siendo así? Sí, porque imagínate, Iván vivió casi siempre solo en París, porque en París él no tenía pareja. Él aquí fue que tuvo una relación primero con Emily Twain y posteriormente con María Castillo. Pero que Iván también sí vivía en Jarabacoa y pasaba la mayor parte del tiempo allá solo, porque María, por sus obligaciones de actriz, a veces se ausentaba, aunque desde que ella tenía tiempo iba ya a atender a su marido. Pero eso lo hacía él ser un cocinero, pero él se hizo cocinero allá en París. Sí, cómo no. Pero mira, algo que me llamó la atención, yo fui a todo o a casi todos los talleres de Iván, la pulcritud que había en su mesa de trabajo. Y en ese, ¿cómo te digo? Un vidrio que él usaba siempre, con aquella pulcritud de los óleos que iba a usar. Y aquellos lienzos, el borde de los lienzos, el fondo de los lienzos, pulcro. No, ahí no sé, y en el suelo ni un pedacito de pintura. ¿Cómo describes tú a Iván Tovar como creador y cómo hacía él su obra?
Sí, Iván era una persona muy metodológica y muy disciplinaria en su taller. Él prácticamente escogía sus colores, hacía sus mezclas y, y cuando él terminaba, él limpiaba su taller y lo dejaba impecable, lavaba los pinceles Él mismo y lavaba los dejaba pinceles. exactamente todos los pinceles, los colocaba como especie de un vaso y lo dejaba todo colocado según el número del pincel. Y asimismo no dejaba, como decimos, reguero de pintura, ni siquiera en la paleta donde él mezclaba los colores y tampoco en el piso. O sea, tú no veías ningún tipo de reguero, siempre una limpieza en su taller. Y él me contó una vez Y que algo muy peculiar. Sí, él me contó una vez que él adquirió eso de su profesor Gilberto Hernández Ortega, que le enseñó eso de tener un taller limpio. Sí. Y le enseñó también cómo bifurcarse a través del LAN, que los dos tuvieron esa influencia. Y esa era otra cosa, Yuri. Iván Tovar no excluía el asunto de que tuviera influencia. Incluso un día, Conde y yo llegamos al taller y Conde le preguntó, ¿qué hace Flaco? Como así era que le decía, él le decía Flaco a Iván y Iván le decía Ramirito, como Conde era pequeño. Entonces él le dijo, aquí tomando un préstamo a Mondrian. Eso era parte de lo que era, de lo sincero que era Iván, no solamente en tu relación como amigo y como pintor, sino en tu relación como creador. ¿Qué tú nos puedes decir de esto? Que estuviste tan cercano. Sí, él era una persona, como tú lo describes, totalmente sincero. Cuando tenía que decirle la verdad a una persona de frente se la decía. Nunca utilizaba hablar mal de las personas a sus espaldas. Él cuando le preguntaban, por ejemplo, de algún pintor que él pensaba, él se quedaba callado y no emitía ningún tipo de opiniones. Sí. ¿Y qué va a pasar ahora con esta proyección que están ustedes haciendo como fundación? ¿Qué va a pasar con los nuevos, con nuevas exposiciones y también con nuevo legado, con algún libro? ¿Qué se va a tratar después de esta nueva actividad? Sí, bueno, actualmente estamos trabajando en lo que es el catálogo razonado, Iván. O sea, estamos haciendo un inventario de todas sus obras. Para ello hay un equipo compuesto por Simona Capelli, Mariano, el fotógrafo Mariano Hernández. Con nosotros también está Lili, quien está trabajando en la parte de organización de las obras que se le van haciendo fotos y se le van haciendo el levantamiento pictórico de la misma, a fin de hacer un catálogo razonado, bien detallado, como se merece. ¿Qué es un catálogo razonado? Para bueno, que no lo sepa. Sí, el catálogo razonado es donde es un libro que se hace con todas las obras del artista de sus diferentes épocas y para ello se utilizan textos de críticos de arte e historiadores de arte. Ok. Sí, las obras van numeradas en el catálogo para que haya una localización exacta de la obra y cuando vayan a una exposición se haga referencia de que la obra se encuentre en el catálogo razonado de Iván Tovar con el número tal y en la página tal. Y también eso sería muy útil también para aquellas personas que tengan obra de Iván y que no
estén clasificadas. ¿Se podía hacer una transferencia de esto? Sí, claro, esa es útil? una de las principales razones. Sí, claro, y esa es una de las principales razones por qué al propietario de una obra de Iván Tovar le conviene que se incluya en el catálogo razonado, porque ya su obra va a estar catalogada, como se dice, y eso le mantiene su valor a la obra. Yuri, mire, esta exposición inmersiva, que solamente grandes pintores universales como Van Gogh, Frida Kahlo y Monet han tenido en el mundo, ¿se va también llevar a otros países esta experiencia dominicana? Bueno, primero queremos desarrollarla aquí y claro que tenemos pensado llevarla a otros países porque Iván Tovar es un artista universal, como se dice de manera coloquial. Y estamos en esos planes, sí, de llevarla a otros países donde entiendo que les resultaría interesante ver la obra de un artista caribeño que triunfó en Europa y siendo exhibido en otros países en una inmersiva. Como amigo, para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería tu definición de Iván Tovar como amigo? Como amigo, una persona sincera, una persona desprendida, una persona solidaria. O sea, es así que yo describo a Iván. Iván tenía pocos amigos porque él era muy selectivo a la hora de tener amigos. O sea, él tenía que tener una empatía con la persona para seleccionarlo como amigo. Si no existía esa empatía y esa conexión entre Iván y la otra persona, difícilmente surgiera una amistad. O sea, Iván no tenía amistad con nadie porque le conviniera que le fuera a comprar obra, para nada. Él le vendía la obra y le decía nos vemos, hasta luego. Y ahí mismo terminaba. En un simple negocio. Perdón, ahí mismo terminaba la transacción. Pero yo quiero que tú me hables del listado de compradores de Iván, que tenía que esperar, no solamente por el tiempo, sino para que Iván hiciera el cuadro que quisiera en ese momento. Sí, bueno, Iván era una persona que se le podía encargar una obra, pero a Iván cuando se le encargaba una obra a alguien le decía, yo te aviso, pero Iván no permitía que le impusieran tema. Jamás. Para una obra. Nunca. No, pero él sí, si usted le decía a Iván que quería una obra de él, Iván le decía que sí. Iván, el día que usted menos lo esperaba, lo llamaba y le dijo, mira, su obra está lista, es tanto, traiga el dinero para que se lleve su obra, porque tampoco él le tomaba dinero por adelantado a nadie. Así era Iván Tovar, y así lo vamos a recordar, no solamente en este programa que está dedicado a él, a la permanencia de su obra y a su legado, y sobre todo con dos principales hijas y amigos de Iván Tovar, que siempre estuvieron al lado de ese genio de la plástica dominicana. Gracias, Yuri Luis, por estar aquí y por ser tan amigo de mi amigo Iván Tovar. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, será como Muchas siempre. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para exhortarle al pueblo dominicano que vaya a ver la inmersiva a la Plaza de España y puedan disfrutar de esa novedad que es como estar en un cine, pero compartiendo la obra de un artista desde diferentes ángulos y con una técnica nunca antes vista. Así que muchas gracias, Virginia. Y ahora, amigos, les vamos a dejar
algunos videos que van a dar la trascendencia de la obra y la vida de Iván Tovar. Iván Tovar, pintor dominicano nacido en 1942 en San Francisco de Macorís, República Dominicana, llegó a París en 1963, en donde la amistad con Agustín Cárdenas y su ejemplo le serán a la vez de mucho valor. Hacia 1968 encuentra su vía en una pintura de gran sensualidad y de extremada agresividad al mismo tiempo, ayudada por un oficio preciso y frío que exalta el contenido pasional. Los fabulosos combates que se desarrollan en su obra toman al repertorio animal de manera intencional. Sus cuernos, sus oviscaptos, sus tentáculos y sus escamas. Pero esos combates tienen lugar por lo regular en el mundo cerrado de los aposentos, cuidadosamente protegidos de los destellos del sol. Recordando tus inicios en la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo, ¿qué descubres? Tú entras muy joven en la Escuela de Bellas Artes, seguramente 13 años, ¿no? ¿Puede ser? ¿Un poco más? 14. Y te voy a preguntar dos cosas. ¿Qué es lo que descubres y qué es lo que aprendes en la Escuela de Bellas Artes? Supongo que descubres a lo mejor que quieres ser pintor ahí, o a lo mejor ya lo habías descubierto cuando entras en la propia escuela. Yo lo había descubierto. Ya lo habías descubierto. Yo lo que necesitaba era la base, la academia. ¿Comprendes? Que no la tenía. Por eso me inscribí en Bellas Artes. O sea, tú ya habías descubierto que querías ser pintor antes de entrar en la propia Academia de Bellas Artes. ¿Y qué aprendes en la Escuela de Bellas Artes? ¿Aprendes dibujo? ¿Aprendes a dibujar antes que a pintar? ¿Aprendes qué recuerdas tú de lo Primero, tu dibujo de yeso, ¿no? De las esculturas, reproducciones de esculturas griegas de yeso. Clásicas. Y luego el desnudo, ya a partir del tercer año, qué sé yo, el desnudo natural, ¿no? Y ya luego también la pintura. Sí, pero empiezas por el dibujo. Claro. El dibujo clásico. No, el dibujo yo me pasé todo el tiempo, la mayoría del tiempo. ¿Y quiénes son o quiénes recuerdas tú que fueron tus grandes profesores en la escuela? Creo que me habías hablado de un tal Gilberto. Gilberto Hernández Ortega. ¿Quiénes son los que dejaron en ti una huella más profunda? Gilberto Hernández Ortega. ¿Cómo lo recuerdas? Era un ídolo mío en esa época, cuando yo era adolescente. Y después fue un gran amigo mío. Ya luego cuando yo descubrí su influencia y su cosa, ya se opacó un poco. ¿Qué influencias tenía? De Wilfredo Lang. Que yo también la tuve. De Wilfredo Lang, él. Ajá. Y luego tú fue una de tus primeras influencias también Sí, pero yo la tuve directa acá. Del pintor cubano, ¿no? ¿Directa como directa? Bueno, porque yo estuve en Nueva York y visité el museo y ahí yo vi la jungla de Lang. No sé si tú conoces. El cuadro de la jungla. Ahí lo descubriste y ahí para ti supuso un punto de partida. Y de ahí entonces fue un cierto, qué sé yo, una ruptura con lo académico. Y estando en la escuela ya de Bellas Artes, ¿tú consigues una beca para ir a París? Primero yo había solicitado varias becas, pero no la conseguí. Y después conseguí un crédito educativo, que con ese me fui a París. ¿Y por qué decidiste ir a París? ¿Porque iba todo el mundo? Primero porque yo quería salir. El profesor Gilberto te dijo, este chico tiene que ir a París. No, al contrario, él tenía miedo él estuvo en Nueva York para quedarse. Le cogió miedo y se fue. Y entonces, tú llegas a París y ¿qué es lo primero que te preocupa? ¿Conocer a gente? ¿Ponerte a pintar? ¿Ponerte a descubrir los ambientes? ¿Qué es lo que primero te preocupa? ¿Estabas un poco inicialmente a la expectativa de ver? Porque todo fue muy al paso. Tú no fuiste solo. Sí.
yo no contaba con nadie. Y, no sé, fue en los cafés de París que yo conocí a las personas que me indicaron más o menos y me aconsejaron una serie de cosas y qué sé yo. Y ahí conocí a Cárdenas, el escultor. Fue el primero, a Cárdenas, el escultor cubano, ¿no? Que me presentó a varios, bueno, él me presentó a Alain. Y a través de él conocí muchas personas, incluso a Tiebresón. Que llegó a fotografiarte. Exacto. Y a Joseph Pierre lo conociste más tarde. A través de ese mismo grupo. De ese grupo. Y Joseph Pierre llegaría a convertirse en uno de tus grandes, en París, admiradores y amigos. No solo admirador, sino amigo. Sí. Digo, amigo entre comillas, al principio. Ya luego sí. Porque la amistad con cierto tipo de personas es como más cuidadosa. José Pierre, yo creo que él antes de ser amigo de una persona tenía que, qué sé yo, convivir un poco, y conocerlo mejor y qué sé yo. No se lanza así. No te da su amistad así a ciega. Te la da de retazo. ¿Cómo descubre Joseph Pierre tu pintura allí? Cuando yo le conocí, yo estaba pintando en la habitación esa que te dije, en un 8º piso. Entonces yo le dije, si tú tienes el coraje de subir 8 pisos, en Colimazón, en Caracol, y lo subió, y de ahí me hizo él fue el que me hizo la introducción, la primera exposición que hice en París. En aquella habitacioncita que te dije que me estaba la concierge, ahí yo le fui sacando los cuadros en el pasillo. Porque en el pasillo, porque no cabían en la... No, y además que no había luz en esa habitación. Exactamente. Entonces se lo sacaba al pasillo, y en el pasillo le mostré todos los cuadros.